El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero, Isla 1320, hoy lunes 1 de febrero del 2021, día 323 del toque de queda en Puerto Rico. Estamos en vivo y en directo para toda la isla por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero y en Facebook como Luis Herrero Acevedo. Y recuerda que este programa y todos los programas de Radio Isla los puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Números del COVID en el mundo, Estados Unidos y Puerto Rico. Con Jorge Dávila discuto las repercusiones políticas del arresto de Sixto George y las negociaciones entre republicanos y la Casa Blanca sobre el nuevo paquete de estímulo económico. Y en A Solas con Sonia Valentín sigue el cambia en las comunicaciones públicas sobre la vacuna, mientras Wall Street se ajusta a un mundo de opiniones y autoridades descentralizadas. Y bueno, vamos, como todos los lunes, comenzamos la semana con los números del COVID en el planeta entero, en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Comenzamos el mes de febrero, mes número 13. Así es, número 13 de esta pandemia, aunque quizás en Puerto Rico y en este continente fue en marzo. Lo cierto es que ya en enero, la Organización Mundial de la Salud el de enero del 2020 ya había declarado la pandemia. Estamos en el mes número 13. Con esperanza de una vacuna que viene por ahí, con 3 cepas que parece estar más complicadas y que parece también estar añadiendo cierto grado de dificultad. Pero bueno, ahí vamos. A nivel global, hoy se cuentan 103.753.255 millones de casos. Así es, sobrepasamos los 100 millones de casos la semana pasada. Eso representa un aumento de 3.877.000 casos en una semana. Ustedes recuerdan que todos los lunes hacemos esto para poder tener la tendencia, con 7 días de diferencia, una tendencia todos los lunes y poder seguir el tracto. Ese número de contagios nuevos esta semana son 400.000 contagios menos que la semana pasada. Así que ya van 3 semanas corridas en el planeta entero que hay menos casos semana a semana. Así que eso son buenas noticias. Las muertes en el planeta hoy se cuentan en 2.243.440. Eso implica 100.000 menos que la semana anterior. Y en Estados Unidos también los números ven una reducción importante y se sostienen otra semana más. Hoy se cuentan en los Estados Unidos 26.808.000. Pues esto es poco más de 1.1 millón de casos en una semana en los Estados Unidos, que también es un montón, sigue siendo un montón, pero son 100.000 casos menos que la semana anterior y es la tercera semana corrida en los Estados Unidos que vemos menos casos un lunes tras otros, 3 semanas corridas. Las muertes en los Estados Unidos hoy se contabilizan en 453.007 fallecidos. El periódico El New York Times, que presenta sus promedios de COVID con un rango de 14 días, sigue confirmando también esta baja
confirma que se han desacelerado los nuevos contagios, que según el periódico han bajado en 32% en los últimos 14 días y las muertes han bajado 5% en los últimos 14 días. Estos números se mantienen casi idénticos a los mismos que anunciamos aquí la semana anterior y sí, aunque se ve una baja, lo cierto es que los casos en Estados Unidos están altísimos si se compara con el verano, sobre todo incluso lo compara con octubre y principios de noviembre, pero como lo que se vio durante el mes de diciembre fue una alza de nivel récord, ¿no? Diciembre ha sido el mes con más casos en los Estados Unidos, pues cada semana que venimos bajando, pues ha sido, ¿verdad? Aunque el número sea alto, comparado con el verano, pues sigue siendo una baja porque venimos de un pico récord, pero sin duda no hay espacio para bajar la guardia. En Puerto Rico estamos entrando hoy la tercera semana de la orden ejecutiva del gobernador Pierluisi, que en síntesis, aunque acabó con la restricción de los domingos, más o menos sigue la misma línea de la orden que le dejó la exgobernadora Wanda Vázquez, y aunque ha habido cierta conversación, y lo hablamos el viernes con el mejor panel, y el gobernador ha dicho que quiere abrir boleras y teatros, etcétera. Lo cierto es que su coalición científica y los científicos como la epidemióloga Fabiola Cruz, que maneja el sistema de monitoreo, entienden que no se debe restringir, que no se debe flexibilizar la orden y que en parte los números siguen bajando porque se ha cumplido con una orden que es un poco más estricta, un poco más restrictiva a las órdenes que habían antes. Y de hecho, voy a leer ya mismo el análisis del doctor Ibrahim Pérez y la profesora Yuri Rodríguez sobre estos números. En Puerto Rico, como les dije, hoy los casos siguen bajando. Confirmamos que hoy suman 87.440 positivos en todo Puerto Rico. Eso representa 2.296 casos en una semana de lunes a lunes. Esos son 990 casos menos que la semana anterior. Es la sexta semana corrida en que vemos menos casos un lunes tras otro, y es una segunda semana corrida con una baja notable. El lunes pasado habíamos contado 700 casos menos y hoy son 990 casos menos, o sea que estamos casi en 1,700 casos menos en 14 días cuando se compara con hace 2 semanas, así que eso es un número muy bueno, un número positivo y por lo menos confirma que está funcionando estas órdenes de restricción. Hasta la fecha en Puerto Rico, 1,836 personas han fallecido. Eso significa 58 personas murieron en la última semana. También una baja, son 17 personas menos que la semana pasada. Y como les dije, yo uso el doctor Ibrahim Pérez y la profesora Judith Rodríguez llevan varias semanas publicando un análisis todos los lunes, también lo publican los domingos realmente, de cómo van los números, y ellos en su informe confirman la información que les acabo de dar. Leo del informe del doctor Ibrahim Pérez y la profesora Judith Rodríguez. Los datos oficiales del Departamento de Salud indican que ha ocurrido una reducción sustancial en nuestros casos COVID positivos entre noviembre de 2020 y enero de 2021. Los mismos se pueden visualizar en nuestra gráfica de casos COVID positivos mensuales. Tras llegar al pico de 20.161 casos en noviembre, que era un promedio de 672 casos por día, registramos una baja a 18.041 en diciembre, 558 casos promedio diario, y otra aún más dramática a 9.561 en enero 2021, una baja a 368 casos promedio por día. Eso es una reducción de casos de 53% en 2 meses. La explicación estadística para tan marcado contraste: en noviembre y diciembre abundaron los días con sobre 700 casos. En enero de 2021 apenas se ha superado los casos de 700 en 2 fechas. La última el 11 de enero. Dicho patrón reductor comenzó desde mediados de diciembre de 2020, el cual ya nos ha recortado por más de la mitad el conteo regresivo hacia la conquista final del COVID-19. Nos queda de frente la recta final de esta maratónica carrera, un tramo en el que tendremos que hilar fino para eliminar el letal virus que todavía nos atormenta.
El conteo regresivo de casos COVID positivo tiene que intensificarse hasta que logremos total control de la pandemia. La cantidad de contagios que todavía estamos registrando, de 300 a 400 diarios, aún representa un nivel muy alto de transmisión comunitaria que tenemos que revertir. Andamos por la cantidad de casos que teníamos en septiembre. Ese es un punto muy importante que hace el doctor Pérez y la profesora Rodríguez, que aunque ha habido una baja importante contra noviembre y diciembre, los casos están igual que en septiembre. Nuestro mejor mes desde que empezó la pandemia, además de marzo, que no habían casi casos, fue el mes de junio. Todavía no estamos ni cerca del mes de junio, estamos en los números de septiembre, que eran números que metían miedo. O sea que, de nuevo, aunque hay progreso, eso no es razón para hoy coger las cosas suaves. Regreso al informe del doctor Pérez y la profesora Rodríguez. No podemos entusiasmarnos prematuramente con que el regreso presencial a la escuela y la flexibilización total están a la vuelta de la esquina. Es ahora cuando más cuidadosos tenemos que ser con las próximas órdenes ejecutivas gubernamentales de flexibilización. No podemos echar a perder todo lo logrado. Tenemos que continuar cumpliendo con las medidas preventivas anti-COVID en lo que la vacunación alcanza el porcentaje poblacional óptimo que finalmente nos protegerá a todos. Así que buenas noticias, pero no es momento de bajar la guardia. Y bueno, y siguiendo con Puerto Rico en cuanto a las cifras de los hospitales, hoy amanecemos con 282 pacientes hospitalizados en toda la isla. Esos son 20 menos que la semana pasada y nos coloca por primera vez en meses por debajo de los 300 casos, y es muy positivo porque es la 9ª semana corrida que hay menos casos que el lunes anterior. Hay 55 pacientes en intensivo, es uno menos que la semana pasada, 40 pacientes conectados a un ventilador, uno menos que hace una semana. Y ahora al indicador favorito de qué es la que hay, el número de personas vacunadas. Como siempre, mi fuente es Bloomberg, que es el índice, el Vaccine Tracker que publica Bloomberg en Internet. Hasta hoy, en el planeta se están vacunando en promedio 4.2 millones de personas al día. 98.3 millones ya se han vacunado y eso implica casi 40 millones de vacunados en casi 40 millones de vacunados en una semana. Eso es un número importantísimo. Eso es básicamente el 40% de toda la gente que se ha vacunado se vacunó en los últimos 7 días. O sea, que está aumentando la velocidad con la cual nos estamos vacunando. En Estados Unidos hoy hay 31.8 millones de personas vacunadas. Estas personas que tengan por lo menos la primera dosis, es un aumento de 9.5 millones en una semana, y el promedio de personas vacunadas en Estados Unidos sigue subiendo, ya va por 1.3 millones de personas vacunadas por día. En Puerto Rico, según Bloomberg, ya se han vacunado hoy 321,965 personas. Esas 321,000 vacunas representan poco más del 60% de todas las vacunas que en Puerto Rico se han recibido. Y en este índice, hace 2 semanas señalé que estaba bien bajito, que Puerto Rico estaba como por 35% de utilización, que usaba de todas las vacunas que habían llegado, habíamos puesto en los brazos de personas el 35%, y eso lo hemos ido mejorando semana a semana. La semana pasada este índice era 48.6% y hoy es 60.5%. O sea que ahí sí hay una mejoría y eso es bueno, aunque hayan todos los problemas de comunicación y todos los issues que ha habido con la vacuna, que vamos a discutir más adelante en el programa con Sonia Valentín. Pero por lo menos hoy, según los números de Bloomberg, ya el 10% de la población de Puerto Rico tiene la primera dosis. Y eso es un montón. 10% ya es un número doble dígito. Obviamente necesitamos llegar al 70, 75, 80% para que esa inmunidad del rebaño aplique y podamos quizás retornar a mayor libertad y un poco a la normalidad que conocíamos hace más de un año. Pero que hayamos pasado ese 10% para mí son grandes noticias y me llena de felicidad. Y con esto terminamos este tema de la vacuna, y es que viene otra vacuna más, esta vez de la farmacéutica Johnson & Johnson. Leo de CNN en español: vacuna de Johnson & Johnson tiene 66% de efectividad en ensayo global,
pero 85% de efectividad contra enfermedad grave, dice la compañía. La vacuna de inyección única contra el COVID-19 de Johnson & Johnson demostró ser un 66% eficaz en la prevención de enfermedad moderada y grave en un ensayo global de fase 3, pero un 85% de eficacia contra enfermedad grave, anunció la compañía el viernes. La vacuna fue 72% efectiva contra enfermedades moderadas y graves en los Estados Unidos, dijo la compañía. Es una gran diferencia con las vacunas de Pfizer, BioNTech y Moderna y puede hacer que las personas no estén seguras de qué vacunas recibir o cuándo pueden hacerlo. Las vacunas que ya están en el mercado de Estados Unidos tienen una efectividad general de alrededor del 95% contra el COVID-19 sintomático, con quizás una eficacia incluso mayor contra los casos graves. Pero los expertos dicen que la vacuna de Johnson & Johnson seguirá siendo útil contra la pandemia en los Estados Unidos. Y miren, yo el miércoles con la doctora Marzán voy a entrar en detalle sobre este tema de la vacuna Johnson & Johnson, entender ese 66% de prevención versus 85% de síntomas graves, pero es positivo, aunque la vacuna no sea tan efectiva como la de Moderna o como la de Pfizer. El mero hecho que entre otra vacuna a la logística y a lo que está pasando, son más personas vacunadas, y si la vacuna, aunque no provea, no te proteja del contagio como la hace la de Moderna, que te da 90 y pico por ciento, esta te da solo 66, te da 85% de protección contra si te da la enfermedad, de que las consecuencias sean graves, termines en el hospital, etcétera. Así que de todos modos, son más personas vacunadas, es más aumento a la protección del rebaño, y importante, esta vacuna de Johnson & Johnson es una vacuna tradicional como las que conocemos, que se usa un pedacito del virus para crear el anticuerpo, no es una vacuna RNA como la de Moderna y Pfizer, y eso lo que facilita es que una sola dosis, así que no hay que dar 2 dosis y probablemente tampoco hay que cumplir con unas medidas de enfriamiento y de temperatura diferentes. Así que excelentes noticias. Como siempre el miércoles entramos en profundo sobre estos temas. Ahora vamos a la descarga con Jorge Dávila. ¿Qué es la que hay? Descarga política. Descarga política con Jorge Dávila. Bueno, y le damos la bienvenida como todos los lunes a Jorge Dávila, que es la que hay. ¿Qué es la que hay, Luis? ¿Cómo tú estás? Bien, bien, ¿y tú? Todo bien, todo bien. Aquí bueno, empezando Jorge, la semana. Aquí, primer mes, ya se fue enero, se fue a las millas. Y tú sabes qué, te iba a decir que se sintió medio 20, no se sintió todo 2021. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver cómo nos va el 2021. Tú te has ido de crucero por el Caribe, cuando la gente se iba de crucero, y tú ibas a las tienditas en las islas y te vendían una t-shirt que decía la misma, otra isla, pues así se sintió un poquito enero. La misma cosa, otra pandemia. Mira, Luis, pero hoy viniste directo. Bueno, tú sabes, aquí estamos puestos para el problema siempre, tú lo sabes. Oye, Jorge, la semana pasada no te pude tener jueves y te tuve viernes, y en verdad que no hablamos de este tema, que fue del arresto del productor de Sixto George relacionado al Telegram Gate, así que vamos a eso. Todos pensábamos que el tema del chat había terminado, pero la semana pasada la Fiscalía Federal decidió que todavía había algo que contar, y más allá del shock que causó el arresto de este productor, algunos lo han visto como otra instancia más de corrupción en la administración Rosselló, mientras otros, incluyendo a personas que eran parte de ese chat, dicen que este arresto reivindica a Rosselló y comprueba que todo fue parte de un complot en su contra. ¿En qué lado del debate tú caes, Jorge Dávila? En ninguno de los dos. En ninguno de los dos, porque número uno, yo no creo que esto sea un tema de corrupción amarrado a la administración de Ricardo Rosselló. Este es un tema, ¿verdad? Y como a todo acusado se le presume inocente hasta que se le demuestre que es culpable. Así que partiendo de esa premisa, si fuera cierto lo que se alega de Sixto George, pues un intento de soborno que nada tiene que ver con la administración de Ricardo Rosselló. Así que en ese sentido no puedo estar con aquellos que plantean que es un acto de corrupción que se le pudiera adjudicar a esa administración. Por el otro lado, el tema del chat es deplorable. O sea, fue un desastre y causó la renuncia de un gobernador por primera vez en la historia de Puerto Rico. Así que
yo no veo el hecho de que a un Sixto George tratando de sobornar, otra vez si fuera cierto, al gobernador de Puerto Rico, que sería la primera vez en la historia que vemos eso también, habría que añadírselo como una de esas cosas noveles que vivimos en el cuatrienio pasado. Sencillamente eso no excusa el chat de ninguna forma. Así que yo no veo ninguna reivindicación aquí, porque lo que ocurrió independientemente que el que tuviera la evidencia tratara de sobornar al gobernador de Puerto Rico. Así que ni lo uno ni lo otro. Yo creo que, ¿verdad?, se estipuló lo que ocurrió en el cuatrienio con Ricardo Rosselló, le costó la renuncia a la gobernación de Puerto Rico, y lo de Sixto George pues se verá en los tribunales en su momento. Sí, yo coincido contigo. Para mí está bastante claro que Sixto George operó aquí como un buscón independiente, que trató de insertarse en una situación y ver cómo le sacaba provecho. Me parece también obvio que fue Anthony Maceira el que va al FBI por primera vez y que da a conocer de estos actos, así que eso obviamente de su lado pues probablemente lo protege de cualquier tipo de riesgo criminal relacionado específicamente a las acciones de Sixto George. Pero para mí lo más interesante, y ya como analista en esta estación y como observador de los medios en general en Puerto Rico, son las alegaciones que pone la Fiscalía de supuestas personas que iban a recibir dinero para defender a Ricardo Rosselló. Y yo no estoy diciendo que eso haya ocurrido en cuanto al Telegram, pero si Sixto es tan arrojado y atrevido de mencionar eso así al secretario de Asuntos Públicos, pues me hace pensar que a lo mejor le ha ocurrido antes. Y la payola es un delito federal, Jorge. Entonces me interesaría ver si se va a abrir esa caja de Pandora, si la Fiscalía Federal de San Juan va a empezar a mirar cómo operan ciertos medios y ciertos espacios en Puerto Rico, y creo que sería interesante y quizás abriría muchos ojos en cuanto al público. Pero bueno, ya veremos. Yo creo que lo que sí resulta evidente, Luis, y viendo distintas entrevistas, vi que se entrevistó a Teresita Fuentes, al pasado subsecretario de Hacienda. Lo que sí es evidente es que mucha gente desfiló, ¿verdad?, por la oficina del FBI para ser entrevistado. Si eso, ¿verdad?, si de eso podemos inferir que todavía cualquier investigación relacionada con eso no ha terminado, pues bueno, pues habrá que verlo en su momento. Pero ciertamente fueron muchas las personas que fueron entrevistadas por el FBI. Y hay que ver también qué tiene para ofrecer el Sixto George, porque si aquí no hay espacio para buscar a Raúl y Maldonado, porque él, según él es testigo de cargo, él no fue parte de ningún tipo de extorsión, y si fue Anthony Maceira el que fue al FBI, pues entonces tiene que Sixto George ofrecer otra cosa, ¿no? Y por eso nada. Creo que no es lo último que hemos escuchado de este asunto, y me parece que sí, que todavía le queda algo a la historia del chat. Bueno, pasemos a temas federales. 10 senadores republicanos se reúnen hoy con el presidente Joe Biden para tratar de negociar un paquete de estímulo económico bipartita. Los senadores, que son los más moderados de ese caucus republicano, buscan un paquete de alivio de poco más de $600 millones, que incluye pagos de $1,000 solo a personas que hayan ganado $50,000 o menos el año pasado. El plan de los demócratas es mucho más ambicioso, con un precio 3 veces mayor, $1.8 billones, e incluye pagos de $1,400 a casi todos los ciudadanos de los Estados Unidos. Jorge, los demócratas tienen los votos necesarios siempre que mantengan a su caucus unido en Cámara y Senado para aprobar este tipo de legislación sin ningún voto republicano. ¿Crees que vale la pena para Biden intentar conseguir, aunque no lo necesite, el apoyo republicano en este proyecto de ley? Bueno, yo digo, obviamente aquí lo que interesa a Biden es que se apruebe su legislación, ¿no? Pero me parece que si en algo deberían estar unidos tanto demócratas como republicanos es en el tema de cómo podemos reactivar la economía, y si no llevarla ¿verdad?, a donde estaba justo antes de la pandemia, por lo menos comenzar a que se vea un repunte. Así que en ese sentido sí, me parecería que demostrarían que hay posibilidades de consenso entre republicanos y demócratas, porque no creo, fuera del tema de la pandemia,
y el tema económico, no creo que haya algo más que pudiera, ¿verdad?, ponerlos en la misma página, tanto republicanos como demócratas. Así que en la medida que no se pongan de acuerdo, no importa cuál sea el resultado, ¿verdad?, y Biden logre ver aprobada su legislación, me parece que demostraría que va a ser un cuatrenio donde si no se pusieron de acuerdo en eso, serán pocas las cosas en que se podrían poner de acuerdo tanto demócratas como republicanos. Así que en ese sentido lo vería como un barómetro de cómo se va a comportar este nuevo Senado y este nuevo Congreso demócrata. Yo puedo entender el simbolismo de la Casa Blanca, que ha estado hablando de unidad y de unidad y de unidad desde la toma de posesión de Biden. Yo puedo entender el simbolismo de que su primera gran pieza legislativa se apruebe con apoyo bipartita. Pero, por otro lado, como decimos en el argot electoral, las elecciones tienen consecuencias, ¿no? Él ganó, logró ganar el Senado, logró retener la Cámara, apretado sin duda, pero tienen la mayoría. Los republicanos bajo Trump aprobaron en el 2017, mucho antes del COVID y con la economía en un buen lugar, no había momentos de recesión ni depresión económica, aprobaron un paquete de recortes impuestos que costó 1.5 trillones de dólares y lo aprobaron sin ningún voto demócrata. O sea que en ese sentido creo que hay suficientes municiones para los demócratas decir, no, es que estamos haciendo lo mismo que ellos hicieron, no nos digan hipócrita, etcétera. Y siento también que con la polarización que hay en Estados Unidos, para los demócratas lo mejor es aprobar lo que ellos puedan aprobar. Y por otro lado, también hay presión. Muchos de estos senadores republicanos van a elección en el 2022 y ellos no quieren estar en récord votando en contra de 1.400 pesos para la gente. Yo creo que hay en política real. Así que quizás es un buen gesto de Biden recibirlos hoy en la Casa Blanca, pero no tiene que negociar en contra de sí mismo. No, por eso, pero, y estoy totalmente de acuerdo contigo, y es el planteamiento que hago, pero si no se pueden poner de acuerdo en esto, que va directo sí, a lograr un repunte en la economía, si en esto que deberían lograr consenso no pueden lograr consenso, me parece que eso nos deja ver que va a haber un cuatrenio, ¿verdad?, de mucha división, ¿verdad?, ¿verdad?, entre demócratas y republicanos. Y en ese sentido, pues sería un poco más de lo mismo que vimos el pasado cuatrenio. Bueno, Jorge, ya veremos cómo se comporta ese asunto. El jueves regreso contigo, hablaremos un poquito del juicio de Trump que está por comenzar y pues ya hay también movimientos en cuanto al tema del estatus. Así que eso y más contigo el jueves. Si Dios quiere, nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves y nosotros nos vamos a una pausa. Cuando regresemos en ¿Qué es la que hay? A solas con Sonia Valentín. No se vaya nadie, regresamos. Ahora le damos un giro a tus lunes desde la perspectiva de la directora, actriz y productora Sonia Valentín. A solas con Sonia. Y como todos los lunes, comienza el segmento favorito de mi mamá y le damos la bienvenida a Sonia Valentín. ¿Qué es la que hay, Sonia? ¿Qué es la que hay, Luis? ¿Cómo estás? Saludos a ti y a todos los que escuchan. ¿Cómo te encuentras hoy? Yo muy bien, ¿y tú? Bien, súper. Listo para lo próximo. Bueno, comienza el mes de febrero y trae consigo otro cambio más en cuanto a este tema de la vacunación aquí en Puerto Rico, y es que en la mañana de hoy el secretario de Salud designado, doctor Carlos Mellado, anunció que emitió una orden administrativa para que solo se vacunen a personas mayores de 65 años por las próximas 4 semanas. Leo esta noticia del nuevodía.com. El Salud se enfocará en vacunar a personas mayores de 65 años por las próximas 4 semanas. El designado secretario de Salud, Carlos Mellado, firmará una orden administrativa para vacunar contra el COVID-19 exclusivamente a personas de 65 años o más por las próximas 4 semanas, excluyendo los centros identificados para vacunar a personal del sistema educativo del país. Vamos a garantizar que las vacunas lleguen a donde realmente tienen que llegar, acorde con la fase actual. Nuestros adultos mayores son nuestra prioridad. Ellos representan la población más vulnerable y es nuestro deber garantizarle la vacuna
vacuna para evitar contagios que pueden prevenirse. No vamos a tolerar que nadie brinque o adelante la fase que le corresponde. Ante los cambios que dispone la nueva orden administrativa, seguiremos vigilantes para que la directriz no se viole bajo ningún concepto, sostuvo el funcionario en un comunicado de prensa. Sonia, ¿qué le hemos dicho al gobierno en cuanto a la comunicación de este tema? Mira, la comunicación tiene que ser clara, tiene que ser sostenida y tiene que ser la misma. O sea, tú no podemos empezar como con las pruebas, que si le digo una cosa a uno, después le digo una cosa a otro, que si volvemos para atrás, que si vamos para adelante. O sea, siempre debió ser, los envejecientes debieron ser los primeros, mayores de 65 años, pero ¿cuándo esto no ha sido así? Debió haber sido así. ¿Por qué se trastocó? ¿Por qué se rompió la rueda? ¿Por qué no ocurrió? Esa es la pregunta. Y en términos de comunicaciones, tenía que haber sido fuerte, firme y clara esa comunicación en principio de que vamos a comenzar primera fase, que fue así, pero lamentable, primera fase médico o lo que fuera, luego los envejecientes. Pero lamentablemente te tengo que decir que mucha gente me llamaba para decirme, Sonia, hoy un representante del gobierno dijo una cosa en un lugar y otro lo contradijo en otro noticiario, por decirte algo. Gente educada, gente que entiende. Entonces tú dices, ¿es en serio? ¿Por qué estamos enviando mensajes totalmente contradictorios? ¿Por qué? Si esto no hay necesidad de esto, había que escribir el papelito y enviárselo a todo el mundo y repitan. No se pongan creativos a dar su opinión o a decir lo que ustedes quieren, jefe de agencia, repita en lo que le mande y obviamente el Departamento de Salud tenía que ser lo diligente suficiente de enviarle un comunicado, sopera, de repita lo que está ahí escrito y ya. Porque en la comunicación, cuando le empieza a dar mucha vuelta, en las vueltas es que viene el problema. Porque cada quien lo hace a su manera. Y entonces a su manera es que entendiste que dijo que no, que iban a vacunar los envejecientes solamente en tal sitio. No, que me tengo que apuntar en una lista. No, no puedo ir aunque no esté en la lista. No, que la gente se vuelve loca porque la gente no sabe para dónde va. No hay nada centralizado, etcétera. Y de hecho, antes de reaccionar a lo que acabas de decir, te voy a leer otra noticia de hoy también que abona a lo que tú dices, porque es que mientras el secretario de Salud impone mayores restricciones, el mismo día la secretaria de Educación designada, Elba Ponte, dice que la reapertura de las clases presenciales en marzo va. Y ahora leo del vocero.com, hay 172 escuelas con alto potencial para abrir, es de la periodista Mari Carmen Rivera Sánchez, aunque el Departamento de Educación no ha presentado el plan para la reapertura de escuelas pautadas para el mes entrante. La secretaria de Educación, Elba Aponte Santos, dijo hoy en conferencia de prensa que hay por lo menos 172 escuelas con un alto potencial para poder abrir. Y esto es una cita: de esas 172 escuelas, tengo que validar que cumplan con los dos aspectos y pasen con esa certificación de infraestructura y COVID-19. Si no cumplen, no vamos a permitir autorización para que abran, porque tengo que proteger el bienestar de esos niños y esos empleados. Por eso estamos trabajando de la mano, porque hay aspectos de salud y hay un aspecto de infraestructura y acondicionamiento que quienes son expertos es OMEP y edificios públicos, dijo la funcionaria en conferencia de prensa. Así que son escenarios que estamos evaluando. Estaremos anunciando qué escuelas son las que están listas. Esto es como contradictorio a lo que dijo el secretario de Salud hoy mismo. Dito sea Dios, mira, lo que pasa es que tú no puedes tener, y este es el problema, eterno. O sea, ¿cuándo podemos entender nuestros jefes de agencia, todos, y de todos los partidos y de toda la historia, que primero hay que hacer el trabajo? O sea, usted primero hace el libreto, ¿verdad? Para poder tener una película. Pues antes de usted hacer un anuncio, usted tiene que hacer el trabajo. ¿Cuál es el problema con que no tenemos el trabajo hecho, pero queremos anunciar que viene algo? O sea, no sabemos cuáles son los requerimientos para que una escuela cumpla. No sabemos cuál va a ser el protocolo. No sabemos cómo va a implementarse, pero lo estamos anunciando. Y entonces vas a decirme que es algo oculto. ¿O es que es algo que el pueblo no puede tener conocimiento sobre ello? No, señor, no, pescado. O sea, mire, haga su trabajo. Publica hasta en internet cuál es el protocolo de abrir cada escuela, qué requerimientos va a tener, establezca eso y súmese por allí, y entonces obviamente tendrá críticas, opiniones, pero usted sale a su defensa de su plan y usted tiene un plan configurado porque ya, ¿verdad? Este cuento
de que es que la gente no entiende o que lo van a decir por etapas, porque aquí somos todos súper tontos. Yo no sé cuál es la expectativa de los gobiernos que tratan al pueblo de esa manera. O sea, haga su trabajo y presente su proyecto, saque un papelito y publiquenlo en redes y todos vamos a leer, mira, para abrir una escuela necesita tener, incluso la prensa, necesita tener tantos estudiantes vacunados. No, la vacuna no es. Necesita tener unos salones de más de 120, que sé cuántos pies cuadrados. Necesita tener tantos maestros físicos. Mira, solamente lo van a abrir por 2 días. Y usted hace su trabajo y después de eso vaya a anunciar. Pero como la política va primero que el trabajo, hay que hacer los anuncios antes de tener los proyectos y las estructuras organizadas. Y esto es terrible, Luis, terrible. Porque tú tienes al secretario de salud, la subsecretaria de salud ya le dijo a la epidemióloga, que ella entendía que las escuelas no podían abrirse. Sí, Entonces, lo dijo hoy, hablas de Fabiola Cruz, que es quien maneja el sistema de monitoreo y está hoy en los titulares, lo dijo hoy mismo. O sea, a la misma vez tú tienes 3 personas del gobierno, aunque Fabiola Cruz no responde directamente al gobernador, ¿verdad? Y eso habla bien de ella, que ella tiene independencia científica y dice lo que ella entiende. Pero tenemos 3 personas importantes del gobierno con 3 temas relacionados al COVID diciendo 3 cosas diferentes el mismo día. Y eso es un problema. Eso es un problema que crea falta de credibilidad, que no permite que la rueda corra correctamente, y no entendemos la importancia que tienen las comunicaciones y que estén amarradas de una forma segura para la gente. O sea, la gente es un grupo, ¿verdad? Estamos hablando de millones de personas, que todos tenemos que entender lo mismo y poder entrar por la misma puerta y salir por la puerta destinada de la salida. No podemos estar como locos porque nos vamos a chocar. O sea, si nos metes en un edificio y no nos indicas correcta y claramente esta es la entrada y aquí es la salida, nosotros vamos a empezar a dar vueltas como tómbolas en el edificio y nos vamos a chocar unos entre otros, que es lo que pasa constantemente. Hay choques entre unos y otros porque no están claras y descifradas. Y el problema de lo que no está claro y descifrado es el trabajo. Nadie quiere presentar el trabajo, yo no entiendo. O sea, mire, tantos comités, reúnanse, expliquen ese proyecto, sáquenlo y digan, mire, el proceso de abrir la escuela, el protocolo de abrir la escuela está aquí. Que no te gusta, Luis, está bien, vamos a discutirlo, pero está aquí. Este es el protocolo. Correcto. ¿Qué quieres que le añada? País. Tenemos issue con el número 3. Pues vamos a ver cómo arreglamos el número 3. ¿Con qué otro tenemos issue? Con el 8. Pues vamos a arreglar el punto 8. Pero tenemos que tener algo. Pero no hay trabajo. O si lo hay, es una cosa que es secreto del ejército. Nadie puede saberlo. Entonces, ¿cuál es la confianza de un papá? ¿O cuál es la confianza del mismo cuerpo de trabajo de los maestros? ¿O cuál es la misma confianza de los no docentes? O sea, ¿cuál es la confianza que tú tienes en un sistema que no te explica claramente que 2 más 2 es 4? Y hay un tema más importante para la administración, es lo que más, porque pues obviamente nada es perfecto y siempre van a haber fallas, pero este es el tema, no hay otra cosa más importante. Entonces, yo creo que si las escuelas tienen que empezar a tener un proyecto para abrirse, yo pienso, ¿verdad? Soy de ese grupo y puede mucha gente diferir conmigo, que piensa que esa experiencia, ¿verdad? Que estamos en medio de una situación que se ha alargado por 1 año y que nosotros tenemos que buscar métodos seguros y alternos de tener una presencia, aunque sea modificada, y valga la redundancia, presencial para algunos estudiantes por distintos issues, que ahora el tiempo no va a dar para explicarlo, y que podrían ser 2 días a la semana, y grupos distintos y alternos, y que podrían ser, qué sé yo, X salón únicamente. Mira, invéntese lo que quiera, que funcione y que el Departamento de Salud garantice que no va a haber contagio, que los maestros van a poder atender un grupo pequeño de estudiantes a un distanciamiento correcto. Establezca, mira, hay ingenieros, ¿verdad? Industriales dedicados específicamente a eso, sacan los pies cuadrados, establecen sistemas, hacen sistemas de operación y le dicen al Departamento de Educación cómo es hacer una operación correcta. Y si la diseña un ingeniero industrial. Mucha gente dice, ¿el ingeniero industrial para qué? Bueno, para que diseñe el sistema. Un sistema que funcione por pie cuadrado y que funcione en términos estructurales. Y ya. Pero yo sé que es complicado. ¿Pero qué hacemos? ¿No lo resolvemos? ¿Nos quedamos aquí esperando que esto simplemente se acabe un buen día? ¿O nos ponemos a las manos de tratar de ver cómo manejamos la situación y logramos un objetivo dentro de la situación y reconociendo lo especial de la situación de esta pandemia? Pero tenemos que ponernos a las manos a la obra a tratar de lograr un objetivo, porque estos muchachos se van a meter 2 años. Desde María para acá, la educación ha tenido un golpe enorme,
pero olvídate de la educación, pensemos en esa generación, cómo sale en el cuarto año, qué generación, qué educación tiene, qué experiencia de vida, qué le estamos dejando y cuán estructurados estamos, porque aún así, quiero que sepa, que las clases en línea tampoco son lo suficientemente. Recientemente tengo una niña en mi familia en escuela pública, recientemente acaba de tener su maestra. Todo este tiempo, la principal, cuando podía dar la clase. O sea, una niña en tercer grado. ¿Qué te parece? Wow. O sea, increíble. Y los papás haciendo su mejor esfuerzo, pero papá no es maestro, porque si papá fuera maestro, se hubiera estudiado eso. Por algo se estudia. Entonces, obviamente, podemos pedirle a papá que tenga una responsabilidad mayor, por supuesto, es papá, pero no tiene la capacidad, porque si papá tuviera la capacidad, pues no habría maestro, papá enseñaba a los niños. O sea, es que tiene el ser maestro tiene unas cualidades y unos requisitos particulares para transmitir e impartir y lograr que una persona aprenda. Pero no, aquí todo es, no sé, muy extraño. Y es como, ¿verdad? Y la tragedia aquí es que es una política pública en cierto sentido caprichosa y traída por los pelos por el gobernador que quiere abrir las escuelas este semestre. O sea, podemos abrir las escuelas en agosto. No hay ningún problema y ya tendríamos el 60%, el 50% de la población. Hay cosas positivas pasando en cuanto a la vacunación. Lo leí al principio del programa, ya el 10% de la población de Puerto Rico tiene por lo menos la primera dosis. Eso muy pocos lugares en el mundo que están ahí, pero como la información es tan contradictoria, hay tantas instrucciones que nadie sabe ni la hora del día que es. Nos dicen un día una cosa, otro día otra, pues todo eso se pierde y nos quedamos en lo de siempre, en la politiquería, en la desconfianza, en el cinismo. Y pues nada, no sé, Sonia, uno pierde las esperanzas. De nuevo, estamos a 29 días de esta administración y yo no sé qué otro tema puede haber sido más importante que este. No, este es el más importante y realmente hay que felicitar al Departamento de Salud y la gestión de vacunar a casi el 10% de la población. Tengo una duda y es qué va a pasar con aquellos que se colaron, que no tienen 65, con la segunda dosis. Buena pregunta. Digo, te puedo hacer un cuento de la vida real. Mi mamá tiene 65 y es alto riesgo y se pudo vacunar hace como una semana. Y mi papá, que tiene 64, cumple 65 pronto, pero no los ha cumplido, la acompañó y se quedó esperando allí. Y cuando cerraron a las 3 de la tarde, sobraron 4 dosis de personas con citas que no llegaron y él aprovechó y se puso su vacuna. Esa misma pregunta tengo yo. Él tiene su voucher, su slip para cuando le toque la segunda dosis creo que es la semana que viene, la de arriba. ¿Qué va a pasar allí? Esa orden administrativa no se va a poder vacunar, no sé, ¿verdad? Y de todos modos, o sea, es una persona que está casi los 65 que a la sociedad le conviene que esté vacunado también. No, y como tú dices, ¿qué pretendíamos? Que, ¿verdad? Si sobraron 4 dosis de personas que tenían sido que la votaran. Claro, seguro, sí. Entonces, hay que acosarlas también, o sea, que hay que ser un poco razonable en esto, o sea, aquí hay issues que hay que atenderlos con racionalidad y sentido común. Tira a mami al medio, perdón, mami, dije toda, pero bueno, iris what it is. Ya que me está escuchando. Bueno, vamos a cambiar de tema estos 5 minutitos que nos quedan y hablemos un poco de Wall Street. Yo he venido discutiendo el tema desde el miércoles y lo que se ha vivido en el mercado las pasadas semanas con un grupo de inversionistas individuales utilizando el Internet, específicamente Reddit, que han enfrentado y hasta ahora están ganando a grandes jugadores de la bolsa como hedge funds e inversionistas billonarios institucionales. Primero te pregunto, Sonia, ¿has seguido esta historia? ¿Te montaste en el cohete a la luna con GameStop? Bueno, yo no tengo acciones ni nada de eso, pero me pareció espectacular lo que ocurrió y sí he seguido la historia. De verdad que es algo único, hay que seguirla porque nunca se ha visto algo así. Sí, bueno, la realidad es que para mí el análisis importante allí, ¿verdad?, en términos de comunicaciones es cómo seguimos viendo que la creación de Facebook y todas estas plataformas, en este caso Reddit y las otras, Twitter y todo lo demás, han creado un juego distinto en el mundo, así de importante es la comunicación. Antes, y todavía este gobierno no lo entiende, todavía los gobiernos norteamericanos están un poco sin entender, miren esto y mírenlo bien. Antes, un mensaje para que llegara de Wall Street a un inversionista para tener ese beneficio de tener información, usted ve en las películas que la gente corría, levantaba un teléfono, salían corriendo, llegaban a yo no sé dónde, le escribían, hablaban por teléfono con la persona o levantaban el teléfono. Hoy día,
y eso era a una persona. Levantabas el teléfono y le decías a uno, y bajabas el teléfono y llamabas al segundo. Ahora tú pones un mensaje de vamos todos a comprar en este lugar a una gente que está contigo, que pueden ser miles, y cambiaste el juego. O sea, que la comunicación hoy día acabó con una estructura viejísima, como se llama Wall Street, que ha tenido en su mundillo ese privilegio de la comunicación. Porque ¿quiénes podían invertir más rápido? ¿Quiénes podían tener mejor beneficio? Aquellos que tenían acceso a esa comunicación. Mayor recurso, claro. Y ahora esa comunicación es libre, corre por todas partes. Tú sabes hoy mismo, en miles de plataformas, cómo está subiendo o bajando una acción. Y yo no tengo nada, pero miro el medio, ¿no? Porque me atrae verlo. Y la realidad es que esto cambió el juego totalmente en Wall Street y ha ido cambiando el juego para todo. Vimos a Trump con su juego de comunicaciones desde la presidencia. Ahora estamos viendo a Wall Street desvanecerse. O sea, y esto nunca nadie pensó que crear Facebook o crearle Internet, ¿verdad? En el momento en que surgió la posibilidad, y yo recuerdo en los noticiarios en aquel momento cuando empezaban a entrar los mensajes como aquella cosa blanca y negra en letrica, y eso era el Internet. Y ese desarrollo de ese medio y de esa, ¿verdad?, de esa infraestructura iba a llegar a donde hemos llegado hoy, a donde hay muchas y van a haber más instituciones que se las jueguen con la capacidad de poder seguir existiendo de la misma forma que existían gracias a la invención del Internet. O sea, probablemente no van a seguir existiendo igual. Ahora, la gente que no quería, había gente que quería que se regularan, ¿verdad? Ese tipo de transacción particularmente, que se regulara. Entonces, otros no querían. Hoy, los que no querían que se regularan estas transacciones de apostar, para decirlo sencillo, de comprar una acción apostando que va a bajar, los que no querían que eso se regulara, hoy están a gritos pidiendo que se regule. De hecho, te iba a decir, yo el miércoles cuando traje este tema por primera vez, les conté la historia a la audiencia de una de las personas que está en este foro en Reddit, de Wall Street Bets, cuyo nombre no lo puedo decir al aire, porque si lo digo al aire me ponen una multa del FCC, tiene un nombre obsceno. Él había puesto el miércoles cuando yo leí cómo iban sus números, y hoy, hace 45 minutos, los acaba de publicar de nuevo, su inversión original. Él invirtió $750,000 en la acción de GameStop. Y la acción ha bajado del miércoles para acá. La acción ha bajado del miércoles para acá, pero él todavía tiene una ganancia de 21.222.508. Su inversión original hoy tiene un valor, Sonia, de 35.794.725. O sea, él $750,000 los ha convertido en 35 millones. Él está diciendo que él no ha vendido nada, que él todavía tiene su posición y que está aguantando las caídas, pero que sigue ahí fuerte. También escuché un podcast del Planet Money de NPR el viernes de una persona que invirtió $300,000 y él vendió en los 4 millones. Convirtió 300,000 en 4 millones. Y son personas, te dicen, el que entrevistaron te dice, yo soy un idiota, yo juego videojuegos y yo simplemente llevaba ahorrando con mi esposa dinero para comprarnos una casa y puse todo ese dinero sin hablar con mi esposa. Pero aquí estoy y yo, ay Dios mío. Oh, Dios. Es que es una historia increíble, ¿no?, de la gente en Wall Street. Pero la realidad es que, mira, eso pues, ahí tú ves. Y ahora la pregunta es si lo vendes en este momento, ¿verdad? Y vendes, pues a lo mejor tienes esa ganancia, si no, vamos a ver cómo es la caída. Pero lo más interesante para mí es la parte de la comunicación, cómo la comunicación a través de, y la capacidad de tú poder estar informado y de tú tener acceso a la información que nunca hubieras tenido acceso al principio de este siglo, nunca hubieras tenido acceso. Pues obviamente cambia el juego y permite que esta persona, así de simple, se convierta en millonario. Eso pues es un juego exclusivo que era para gente que sin duda podía... el campo de juego se ecualizó.
ya los expertos, el acceso exclusivo cada vez es menos importante y la sabiduría de las masas, pues aquí parece que se está probando. Ya este subreddit llegó a 8 millones de miembros, así que no existe organización financiera en el mundo que tenga 8 millones de personas escribiendo, comentando, analizando, y probablemente de esas 8 millones de mentes salen mejores cosas que de un grupo pequeño de billonarios que llevan toda la vida haciendo lo mismo. Correcto. Sonia, Valentín, gracias por estar aquí. Un abrazo, se cuidan, bye bye. Hasta la próxima, y con eso, amigos y amigas, hemos llegado al final de otra edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio, pero yo no me voy porque por ahí viene el programa más elegante de la radio, y hablo, por supuesto, de Noches con Sentido con Carlos José. Yo hago la transición. Quédese con nosotros, que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320.